En el transcurso de los años, desde la antigüedad hasta la actualidad, se ha evidenciado el uso de los piercings. Estos adaptaron distintos significados. Por ejemplo, en la cultura pueden significar estatus, riqueza, esclavitud e incluso se usaban en rituales de fertilidad. Por otro lado, en los últimos años se han usado de manera libre, sin tener obligatoriamente algún significado cultural. Muchos lo usan por gusto o por vanidad. Últimamente se ha visto el incremento del uso de piercings por parte de los jóvenes. Por esto nos surgió una pregunta. ¿El uso de piercings hace parte de la identidad de los jóvenes? Cuando tuve varios piercings, los utilicé por los dos aspectos. Primero por vanidad, porque sentía que algunos piercings se me verían lindos o sentía que pues se verían bien con mi rostro. Y por identidad, alguna vez utilicé algunos piercings como acordes con mi estilo de vestir y así. Siento que las personas que usamos piercing lo usamos más como por identidad, en el ámbito de querer expresar algo, de comunicar algo a través de nuestro físico. Por identidad, porque me identifico, o sea, identifico mi personalidad en ellos, me hacen sentir mejor. La psicóloga Janet Esmeralda Sasa Torrealba afirma que hay un interés entre los adolescentes por su propio cuerpo, por lo que los piercings son un enlazamiento entre lo social y lo subjetivo. Van construyendo una representación de imagen corporal. ¿A qué crees que se debe el reciente uso de piercings en los jóvenes? Bueno, el uso de perforaciones en los jóvenes básicamente se debe a una tendencia. Culturalmente estamos muy relacionados como a la belleza y a buscar cada uno su propia identidad o su propia marca y podemos elegir como estos estilos de modificación corporal sin ser tan invasivos con nuestro cuerpo. Al ser esto una tendencia, lo que hacemos es añadirlo a nuestra marca personal y de cierto modo buscar una identidad propia. No es algo que se deba como a malas amistades, como a malos hábitos o algo que te está inculcando alguien, sino que es algo que cada uno elige por decisión propia. ¿Cree que los piercings influyen en los principios, creencias y vida académica de los jóvenes? Pensaría que eso depende del contexto social, del contexto familiar y del contexto cultural en el que esté un estudiante o en el que esté una persona, porque en contextos sociales difíciles donde hay vulneración de derechos, donde hay vidas intrafamiliares difíciles de violencia, donde hay drogadicción, donde en los alrededores hay pandillas y la niña o el niño tiene conexión con algunas circunstancias sociales, pensaría que el piercing deja de ser un asunto estético para ser un asunto de poder. Y pensaría que en esos casos el piercing me puede mostrar que es una persona que necesita posiblemente afecto, disciplina, hábitos de estudio, muy distinto a otras circunstancias donde en la regularidad si hay personas que lo rodean, que le dan afecto, que le dan respeto, tiene un contexto social medianamente funcional. Pensaría que no llega a ser relevante porque pues lo que se coloque en la nariz o lo que se coloque en la oreja no tiene por qué incidir en sus hábitos de estudio o en sus hábitos de las responsabilidades que debe cumplir. Creo que eso es lo que pensaría por ahora, así a nivel general. Pues con base en mi experiencia siento que los piercings no afectan en nada el rendimiento académico de algún chico. ¿El uso de piercings ha afectado tu vida académica? No, porque siento que si algo afecta en mi vida académica sería por la zona de confort o por el entorno en el que yo esté y por las personas con las que yo me rodeo. Se ha afectado porque los profesores me ven diferente a las demás personas solo por portarlos, sí por portarlos porque ellos ven como que uno tiene un piercing, entonces no, el ñerito del salón, el que más jode, el que más hace, pues no debería ser así. No siento que afecte de alguna manera su vida académica, ya que estamos hablando como tal de la presentación personal y es algo que va totalmente desligado a cómo desempeñes tu vida académica.
Es decir, en nuestro caso, una perforación no te va a hacer más o menos inteligente y no va a hacer que dejes a un lado tus estudios o tus responsabilidades. Lo que de cierta manera sí puede afectar un poco y no tanto el uso de los piercings es más bien la prohibición que hacen los diferentes colegios en sus manuales de convivencia. En el artículo 87 de la Ley 115 de 1994 de la Ley General de Educación, se le permitió a cada colegio crear su manual de convivencia en base a sus ideologías o a sus bases fundamentales para la educación. Esta es su opinión al respecto. No pueden transgredir de ninguna manera el uso de la libertad corporal o de la imagen corporal de cada persona. Esto tiene que tener un pare, ya que de cierta forma tienen límites legales o constitucionales que no pueden agredir, como lo es el derecho a la libre expresión y la personalidad como tal de cada estudiante en este caso. Hablamos con la rectora de nuestra institución y esto fue lo que nos dijo en relación a la anterior respuesta. ¿Por qué cree que se emplea la restricción de piercings en los colegios? Por situaciones de orden sanitario y de cuidado o salud. Es digamos, una decisión de orden más bien de autocuidado, no de irrespeto al desarrollo humano o demás. Los piercing son muy parecidos a los aretes. Sin embargo, en los oídos no se generan toda esa cantidad de fluidos. Para algunas personas, incluso colocarse un arete puede generar una infección, unos pólipos grandísimos que ustedes pueden ver en muchísimos programas de salud que crecen y hacen daño al cuerpo humano. Esa es una de las razones para que no se generen, no se dejen que las personas utilicen ese tipo de, digamos, de adornos, porque usualmente se hacen acá, pero depende, digamos, del sistema inmunológico del humano para que lo utilice. ¿Por qué decidiste perforarte por primera vez? Yo me perforé por primera vez porque pues, quería sentir adrenalina y quería saber qué se sentía tener un piercing a primera vez, sí, toda primera instancia. Y pues decidí hacérmelo así a la nada y pues llegué con el piercing a la casa, pero pues sí. Pues era una niña muy chiquita, entonces no pensaba como muy bien las cosas, pero siento que fue más que todo como por curiosidad. ¿Qué piercings has tenido en el transcurso de tu vida? He tenido el de la lengua, he tenido el de la nariz, el de las orejas, el del labio y ya. Tuve el del labio, el de la medusa, tengo actualmente el de la lengua, tuve otro distinto en la lengua, tuve el de la ceja, tuve expansiones y tuve el de la nariz, el del septo y el de aquí de la sonrisa. Los dejé porque al pasar el tiempo sentía que ya no me sentía cómoda con ellos y ya no me gustaba cómo se veía mi cara rellena con ellos, y pues mi aspecto físico ya sentía que no era como lo que quería, como con piercings, y ya no me sentía cómoda. Para terminar, ¿tienes alguna opinión o consejo que quisieras dar a una persona frente al tema? Mi opinión muy personal frente a las perforaciones y a los jóvenes menores de edad es que no se apresuren y no se afanen, porque para todo hay un tiempo que necesitan cumplir para saber si les gusta o no. Los temas corporales son temas que requieren de paciencia, dinero, tiempo y esfuerzo, y muchas veces como menores de edad no estamos dispuestos a pagar lo que un procedimiento de este tipo se requiere, por lo que optamos a medidas mucho más económicas que pueden poner en riesgo nuestra salud. Y simplemente por el afán de tener no medimos las consecuencias de lo que pueden pasar. Siempre y cuando tengan acompañamiento de sus padres o de un adulto responsable y hagan las cosas como se debe, no debería suponer ningún problema.
y si no suponen problema para sus padres, tampoco debería suponer un problema para el colegio ni las directivas. Para concluir, después de las entrevistas hechas a estudiantes, profesional y rectora, en efecto, pudimos evidenciar cómo la restricción de usos de piercings hace que la libre expresión de los estudiantes sea afectada. En muchos casos, sintiéndose juzgados y etiquetados de mala forma por usar estos elementos. El portar piercings no define por completo a una persona y es completamente erróneo juzgarla por ello, pues cada uno lo usa por razones personales, convirtiéndolo en alguien único, sin la necesidad de pertenecer o no a un grupo de personas en específico.